de mirar también a través de la pantalla, a través de las plataformas. Que Dios les bendiga y que Dios hable a sus vidas también. Que cada uno, tanto aquí como los que nos vean después, sean edificados. Amén. Este es el propósito de la palabra del Señor, que edifique nuestras vidas para el crecimiento que el Señor quiere que llevemos en nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes bajo el tema llamados a la unidad. Llamados a la unidad. Saben que la razón por la que pongo llamados es porque es un llamamiento de parte de Dios para cada uno de nosotros. Para todo aquel que viene a formar parte de la iglesia, Dios o el Señor Jesucristo nos está llamando a la unidad. Es necesario. No hay opción. No es el que quiera, sino es a todo aquel que cree en Él. Somos llamados a la unidad, a formar parte de un solo cuerpo. Amén. Así que vamos a dar inicio, hermanos. Así como se encuentra sentadito, vamos a hacer una pequeña oración, ¿les parece? Para pedirle al Señor que sea Él hablando y que sea su Espíritu Santo obrando y edificando nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre. Nos permite, Señor, estar aquí una vez más. Nos permite, Señor, acercarnos, Padre, confiadamente al trono de tu gracia, y te damos gracias por ello. Señor, es un privilegio, es un gozo, Señor, el que tú, Señor, nos has llamado, el que tú has quitado la venda de nuestros ojos, el que tú nos has dado libertad en ti, el que tú, Señor, nos has traído salvación. Gracias, oh Cristo Jesús, por traer, Señor, esa luz tuya a nuestras vidas. Permite, Señor, que tu palabra siga obrando, Señor, en ese propósito, Padre, que seamos, Señor, hijos tuyos, que caminemos en tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, nos edifique, que tu palabra nos hable, nos enseñe, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nuestro corazón eso que tú quieres hacer, Padre, para la gloria de tu nombre, para edificación de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, primero vamos a ver qué cosa es la unidad. ¿Qué es la unidad? Quizás en el mundo secular podríamos entender la unidad de alguna otra forma, pero en la definición de lo que es la iglesia, vamos a leer esta parte que tengo aquí. Dice, la unidad cristiana, según lo definido en la Biblia, es un estado de unidad, armonía y amor entre los creyentes en Jesucristo. No se trata de una mera uniformidad, como que todos sean iguales, como cuando en una institución todos son requeridos que se vistan iguales, que cumplan con las mismas reglas, no de ese tipo de uniformidad, sino de una profunda conexión espiritual que refleja, fíjese, esta parte es la que más tiene fundamento, esta frase, que refleja la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí es donde está el fundamento de lo que es la unidad. ¿Por qué estoy mencionando que ahí es donde está el fundamento? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él estuvo aquí, enseñó a sus discípulos a la unidad. ¿Sabe de qué forma? Expresándolo y viviendo la unidad. Y en todo tiempo que Él habló, dijo, mis palabras no las hablo de mí mismo, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Todo lo que hago no lo hago por mí mismo, sino hago las obras que el Padre me envió a hacer. Así que en todo Él dio testimonio del Padre. En todo Él habló de la unidad. Dijo, porque el Padre y yo, uno somos. Y en todo tiempo, hermano, el Señor Jesucristo lo que enseñó a sus discípulos, lo enseñó con su vida, lo enseñó con la experiencia. Y ese es el sentido en el que Él quiere que su iglesia y todo aquel que cree en Él venga y experimente lo que es la unidad en Él. Nosotros somos llamados a la unidad porque la unidad la recibimos a través de Él. Es decir, que Él es el núcleo central
Y cada vez que alguien viene y cree en Él y lo recibe, viene a formar parte de este núcleo y se convierte en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que nos hace ser unidos. Somos unidos no por la denominación, es que yo pertenezco a tal denominación, decimos a veces. O muchos dicen, o yo soy de la iglesia o de la denominación o del concilio llamado bla, bla, bla. Y entonces se identifican por lo que el concilio les enseña, ¿cierto? O que esta denominación se denomina porque lo que cree es esto, esto y esto. Incluso hay denominaciones que tienen ciertas reglas humanas, lo voy a decir así, ciertas reglas humanas que los identifican y los caracterizan. Hay quienes usan algo sobre la cabeza todo el tiempo, o es que son de la denominación tal, tal, tal. No voy a nombrar ninguna, solo estoy dando un ejemplo. Hay quienes la denominación los caracteriza por su forma de vestir, porque hay un reglamento que dice que deben de vestir de esta forma, de esta forma. Y a veces los vemos y dicen, oh, ya sé, estos son tales personas, porque los vemos cómo se visten. Esta no es la unidad de la que está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos llama a una unidad espiritual, a una unidad interna, a una unidad que nos hace uno solo cuando venimos a formar parte de Él. Cuando empezamos a conocerlo a Él, nos volvemos un solo cuerpo. Amén. Vamos a ir entonces al Evangelio según San Juan, su capítulo 17, hermanos. Y en esta porción de las Escrituras, hermanos, es una de estas oraciones del Señor Jesucristo que hizo tan específica, tan profunda y tan amplia, tan grande, que es maravillosa. Cuando uno lee esta oración del Señor Jesucristo al Padre, podemos mirar, hermanos, el amor de Cristo a aquellos que le han recibido. Y no solamente a aquellos que estaban ahí con Él, sino dijo a todos aquellos que más adelante también creerán en mí. Esto es lo que quiso decir. Y vamos a leerlo, hermanos. Podría ser bueno leer desde el principio, desde el capítulo, desde el verso 6. Sería una larga lectura, pero nos vamos a enfocar nada más en el verso 21 en adelante. Leemos el 20. Amén. Antes de empezar en el 20, quiero regresarme al 11. ¿Qué les parece? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? ¿Sabe que en toda esta oración, hermanos, usted va a encontrar esto repetidamente? Repetidamente. La gran importancia del Señor Jesucristo, hablando de la unidad a su iglesia. No, nos vamos adelante entonces en el 20, vamos a leer del 20 en adelante. Dice, mas no ruego solamente por estos, por los que están aquí, por los discípulos, por los que me han recibido ahora en este tiempo, es lo que está diciendo, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, aquí en esta frase el Señor está orando por ti y por mí, porque tú has creído en Él, amén. Entonces está orando por todos aquellos, por todos los que han de creer en mí a través de la palabra que ellos escribieron aquí y que siguieron predicando. Y estos somos nosotros. Así que el Señor Jesucristo oró por ti desde aquella ocasión, hermanos. Desde aquel momento que hizo esta oración. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo estaba haciendo esta oración? Porque se estaba acercando el momento que ya lo iban a aprender. Se estaba acercando el momento de la crucifixión. Se estaba acercando el momento del sacrificio perfecto. Y Él estaba a punto de partir. Y para Él era pero tan importante orarle al Padre por todos aquellos que iban a creer en Él. Estaba preocupado por ti.
estaba preocupado por mí. Y le dijo, ellos están en el mundo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Y entonces, hermanos, esta oración es muy, muy maravillosa. Seguimos leyendo y yo quiero continuar que leamos hasta, ahorita les digo, ahorita donde leemos. Dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Léalo conmigo, hermanos. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sea uno, otra vez, así como nosotros somos uno. Mire el 23, por favor, trate de absorber este verso 23. Dice, yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Repita esta frase, por favor. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí nada más, hermanos. ¿Saben que el llamado que el Señor Jesucristo le hace a su iglesia, a la unidad, no es cualquier unidad? ¿Cómo dijo ahí? ¿Qué tipo de unidad es a la que Él nos llama? Perfecta. A una unidad perfecta. Oiga, no es cualquier unidad. No es que sean unidos a través de las organizaciones, a través de la estructura de la iglesia, a través de cualquier cosa. No, es una unidad perfecta. Y esta unidad está fundada en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el fundamento. Que su iglesia sea unida y sean una, así como nuestro Dios trino es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el fundamento de la unidad a la que el Señor nos llama, hermanos. Pero es que es tan difícil mantenernos en esa unidad. ¿Y por qué digo esto? Porque, hermanos, a veces hay cosas tan simples que nos separan. La iglesia de Cristo no es solamente esta iglesia ubicada aquí en Cintiana o en el lugar donde nos reunimos en París. La iglesia de Cristo está colocada y está creciendo en todas partes del mundo, de toda lengua, de toda nación. Ahí está la iglesia de Cristo. Pero a veces formamos paredes de separación y empezamos a decir, bueno, aquellos no porque esto, aquellos no porque esto, pero esta sí es la iglesia de Cristo. Debe de haber el fundamento principal para que se vengan a ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el fundamento? Jesucristo. Pero sí hay iglesias que dicen, sí, creemos en Jesucristo, pero a Él lo tenemos como un profeta. ¿Será que están fundados en la iglesia de Cristo? No puede haber cristianismo si no se tiene a Cristo en primer lugar en la vida del creyente. No hay cristianismo. Pero hay muchos que se llaman ser cristianos sin siquiera haber recibido a Cristo. Si yo soy cristiano, todos somos cristianos. Y se entiende a veces que el cristiano es nada más porque tiene vida y porque Dios lo creó. Yo soy cristiano. Pero el cristiano no es nada más porque Dios lo creó. Esa es criatura de Dios. Dios lo creó. Pero cristiano viene de Cristo. El que tiene a Cristo, el que recibe a Cristo, el que cree en Cristo, el que vive en Cristo, el que camina con Cristo, el que ama a Cristo. Ese es un cristiano. Y cuando el creyente tiene este mismo sentir, se convierte en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén.
Vamos a ir a Efesios, hermano. Efesios capítulo 4. Sabe que el Señor Jesucristo nos llamó a esta unidad y le rogó al Padre con esa insistencia: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Que más tarde vemos, hermanos, que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo, y no solo al apóstol Pablo, también lo hizo con el apóstol Pedro. Habló acerca de la unidad cuando dijo que somos piedras vivas y que tenemos que edificarnos unos a otros. En una ocasión compartí de que somos un organismo vivo, somos piedras, pero piedras vivas que se van edificando una con otra en esa edificación, en ese edificio, el cual el arquitecto es Cristo, y también es la piedra angular del edificio. La piedra angular es la principal que sostiene a todo el edificio. Se usaba poner en el mero ángulo donde se colocaba la piedra, la principal, que iba a hacer el amarre, el sostén de toda la construcción. Y dice que esa piedra es Cristo, la piedra angular. Y el arquitecto es Cristo. Y nosotros somos piedras vivas que nos vamos sobreedificando unas a otras para hacernos una sola edificación, siendo Jesucristo nuestro fundamento. Y entonces el Espíritu Santo inspira ahora a Pablo también. Y Pablo en todas partes, en sus cartas, hermanos, insiste y habla y enseña y predica acerca de la unidad. Encontramos la palabra del Señor, hermanos, está llena, está plasmada, está repleta, hablando de la unidad a su iglesia, al creyente. ¿Y por qué tanto se habla de la unidad en todas partes? Porque es importante, porque si no hay unidad, no hay crecimiento. Si no hay unidad, no podemos permanecer en el cuerpo de Cristo. Amén. No podremos permanecer en el cuerpo de Cristo. Es necesario que seamos parte de ese mismo cuerpo, que es solamente uno, no son muchos, es uno, el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a leer qué nos dice Efesios capítulo 4, hermanos, del 3 al 6. Gloria a Dios. Dígame si ya lo tiene. Muy bien, entonces vamos a leer del verso 3 al 6. Y dice así: solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Siga leyendo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Qué es lo que produce esta unidad en su iglesia? ¿Sabe que aquí nos acaba de mencionar algunos detalles que nos llevan a esa unidad? Dice que tenemos ¿qué? Un cuerpo, un solo espíritu. Hermano, cuando el creyente viene a Cristo, viene a formar parte del cuerpo de Cristo, dice que recibe el Espíritu Santo y somos sellados por su Espíritu Santo. Es decir, este es propiedad mía, y le pone el sello. Dios le pone su sello a toda alma que dice: yo quiero ser propiedad de Dios. Yo recibo el sacrificio de Cristo. Yo quiero ser salvo por ese sacrificio. Entonces, cuando esa alma viene a Cristo, con el entendimiento de lo que está haciendo, con un arrepentimiento sincero, entonces el Espíritu Santo viene y sella. Hermanos, ese evento es tan maravilloso. ¿Sabe que cuando somos sellados, se le quita toda autoridad al enemigo sobre tu alma? Toda autoridad del diablo, de Satanás, sobre tu alma. Y ahora él no puede hacer nada a menos que el dueño de esta alma se lo permita. Nada. ¿Eres propiedad de Cristo? ¿Eres propiedad de Cristo, hermano? Entonces no temas que el enemigo no puede venir a tocar tu alma.
el enemigo andará rondeando, buscando cómo hacerte caer. Eso sí lo va a hacer. Ese es su trabajo de él. Por cuanto aborrece la obra de Dios, quiere destruirla. Dice que él vino para matar, robar y destruir. Y él es el padre de la mentira. Así que él va a buscar la forma cómo engañarte para que vuelvas otra vez a alejarte de Cristo. Eso es lo que él va a hacer. Pero él no puede venir. Si tú estás en Cristo y buscas a él y caminas con él, él no puede venir a tocar tu alma. Viene el Espíritu Santo y sella. Y dice aquí, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un mismo Señor y eso nos hace estar en unidad. Tenemos una misma fe. ¿Creemos en quién? En Cristo Jesús. Y si creemos en Cristo Jesús, tenemos la misma fe, estamos unidos. Esas son las cosas, las características del creyente que nos hace estar en unidad. Un mismo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y también es por todos y también está en todo. Qué bonita frase esta, ¿sabe? Que el mismo Padre, el mismo Dios, el que está sobre todos y por todos y en todos, se da cuenta de la unidad en la que nosotros formamos parte y que somos llamados a ello, a permanecer en esta unidad. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué a veces no está o no surge o no permanecemos en esta unidad? Cuando nos apartamos de Él, cuando nos alejamos de Él, nos salimos del núcleo, hermanos. Nos salimos de esto de lo que estamos hablando. Y ahí está el riesgo, mis hermanos. Ahí es donde está el riesgo. ¿Qué dijimos que el enemigo está haciendo alrededor? Buscando ¿qué? Matar, robar y destruir tu alma. Entonces, cuando nosotros nos descuidamos y nos apartamos del núcleo y de la unidad, y eso no quiere decir, mis hermanos, esto no quiere decir que porque nos alejamos de donde nos reunimos o porque ya no, hermanos, estamos hablando de alejarnos de nuestra fe, de lo que acabamos de leer aquí, de un espíritu, de una fe, de un mismo Dios, de una misma esperanza. Esto es lo que acabamos de leer aquí. De esa vocación a la que fuimos llamados, de permanecer en Cristo, de ser hijos de Él, de ser siervos de Él. Para eso fuimos nosotros llamados. Esa es la vocación a la que fuimos llamados. Y cuando nosotros nos apartamos de esto, nos desligamos de esto, nos separamos de la unidad. Pero nosotros estamos siendo llamados y estamos siendo exhortados a que permanezcamos en esto, en la misma fe, en el mismo espíritu, en la misma esperanza, amén, en lo mismo que lo que ahorita estamos leyendo. Cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos trae a la misma unidad también, un mismo, ¿qué dice ahí? Un mismo bautismo. También habla del mismo bautismo, del mismo espíritu, del mismo Dios, de la misma fe, de la misma esperanza. Que permanezcamos en ello, hermanos. La Septuaginta, fíjense, puse aquí 3 diferentes revisiones. Revisiones son diferentes Biblias que fueron traducidas y a veces traen otro vocabulario más claro, más entendible. Y entonces yo coloqué aquí que dice en el verso 3, estas 3 diferentes revisiones. La Septuaginta dice, en lugar de decir solícitos en guardar la unidad, dice apresurándoos, esa palabra, apresurándoos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La revisión 95 dice,
procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y la nueva versión internacional dice, esfuércense en mantener la unidad. ¿Se da cuenta las diferentes palabras, sinónimos que se usan para poder comprender este versículo y la importancia que tiene el que nosotros busquemos la unidad? Porque hemos sido llamados para ello. Que no lo olvidemos, que no lo dejemos a la ligera, sino que lo pensamos como algo fundamental que Cristo dijo, que nos mantuviéramos en la unidad, así como el Padre y el Hijo son uno, que nosotros también seamos uno en Él. Amén. No sé cómo dice su Biblia en el verso 3. ¿Qué dice su Biblia en el verso 3? ¿Qué es el sinónimo y la palabra que dice su Biblia en el verso 3? Solícitos. Pero a veces no entendemos qué cosa es ser solícitos. Hemos leído el versículo varias veces quizás, pero ¿qué cosa es ser solícitos? ¿Qué es ser solícitos? Exacto. Ahí están ahora las diferentes versiones, revisiones de la Biblia que dicen que nos dan un sentido más claro, que dice que nosotros debemos de apresurarnos a buscar la unidad en ese vínculo que es el Espíritu Santo que nos mantiene unidos. En la otra dice procurando mantener la unidad. Hermano, procurar, apresurarse y esforzarse. ¿Alguna vez usted se ha esforzado por algo que le importa mucho, que es urgente, que es primordial para usted y se ha esforzado bastante? Y deja de hacer cualquier cosa porque tiene algo de suma importancia para poder lograrlo. Y entonces se esfuerza y procura y se apresura para hacer esas cosas. Para la unidad, esta es la definición, que debemos de apresurarnos. Dice, esta palabra es muy importante y que vale la pena meditar. Procuren, Pablo nos exhorta a estar ansiosos por mantener la unidad en la iglesia, ser diligentes con prontitud. Mire qué palabras, diligencia, con prontitud. No solamente ser diligentes, pero diligentes con urgencia, en otras palabras. De esta forma y con este sentido es que nosotros debemos de buscar, ¿cuál? La unidad. Ser rápidos y mostrar plena diligencia. Esta palabra tiene una poderosa implicación. La unidad en la iglesia no surge de forma natural, sino, ¿cómo va a surgir? Sino que solo se desarrolla al prestar atención a la comunidad y a nuestra propia conducta individual. ¿Cómo se va a desarrollar la unidad? ¿Naturalmente? ¿Solita? De lo contrario, hermanos, no se hubiese escrito en diferentes partes de las Escrituras que busquemos la unidad, que nos esforcemos, que nos apresuremos, que procuremos. Si esto de la unidad se diera solo y automáticamente y naturalmente en la congregación, entonces Pablo no se hubiese esforzado en escribir esto, o el Espíritu Santo no hubiera inspirado a Pablo para escribir esto. Pero entonces quiere decir, mi hermano, que tú y yo debemos de hacer algo para que pueda la iglesia permanecer en unidad. ¿Sí entendemos? La unidad no va a venir naturalmente, sino que su iglesia debe de ¿qué? Debe de esforzarse, debe de buscarla, debe de procurarla. Y no solamente porque, es más bonito cuando estamos unidos en el mismo sentir, sino porque es un mandato ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Tan serio es esto que el Señor Jesucristo tomó tiempo antes de ir a la cruz para hacer una oración por ti y por mí, para que fuéramos y nos mantuviéramos en la unidad. Era tan primordial para el Señor Jesucristo que su iglesia crezca y se mantenga en la unidad. Así que el Señor nos hace este
recordatorio, este llamado, hermanos, que permanezcamos en la unidad, que permanezcamos en este mismo sentir, que permanezcamos buscando caminar en su voluntad. Hermanos, vamos a ir a 1 Corintios. Fíjense bien, hemos visto lo que el Señor Jesucristo nos habla acerca de la unidad. Estamos viendo lo que Pablo le mandó a decir, ¿a quién? A los hermanos de Éfeso. Pero ahora vamos a ver lo que Pablo les manda a decir a los hermanos que están en Corintios. En Corinto está una iglesia y Pablo le escribe también. Y vamos a leer el capítulo 1, verso 10. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ok, dice así entonces. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Cómo dice que deben de estar? En una misma mente y en un mismo parecer. Nos regresamos otra vez. Os ruego, hermanos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ahí va la frase. ¿Cómo dice? Sino que estéis, dígalo recio, hermano, que estéis perfectamente unidos. Otra vez habla de una unidad perfecta. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sabe que aquí en la iglesia, en esta congregación en Corinto, estaba viendo una pequeña desacuerdo? Había un desacuerdo. Y todos los hermanos empezaban a decir, pues es que yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de este. Y todos empezaron a decir, pues, a formar grupos. Imagínense aquí que empecemos a decir, yo soy del hermano, el pastor. Yo, no, yo soy de mi pastor aquel. No, yo soy del otro pastor, porque aquel fue el que me predicó. Y empecemos a cada uno a buscar su propia decisión a quién pertenecen. Pero ¿a quién pertenecemos tú y yo? A Cristo. Y Pablo exhorta a los hermanos, no puede haber esta división. Todos, dice, tengan una misma mente en Cristo Jesús. No, porque a mí me bautizó fulano, es que a mí me bautizó fulano. Y él dice, no, le doy gracias a Dios que yo solo bauticé a tal familia y a tal persona. Y de ahí yo no bauticé a nadie más, dijo Pablo. Si usted sigue leyendo, es lo que él está diciendo. Pero les está enseñando que haya unidad, no cualquier unidad. ¿Qué tipo de unidad? Otra vez vimos lo mismo que vimos en la otra porción, de que el Señor nos llama a una perfecta unidad. Aquí Pablo otra vez está diciendo que haya entre ustedes una perfecta unidad. Es lo que está diciendo. Sino que estéis perfectamente unidos. Y la única forma en que, hermanos, tú y yo vamos a estar perfectamente unidos es que todos tengamos una misma mente. Que todos tenemos el mismo espíritu. ¿Qué leímos en el verso anterior? El mismo espíritu, el mismo bautismo, el mismo espíritu, la misma fe, el mismo Dios, la misma esperanza. Mis hermanos, todos somos sellados por el mismo Espíritu Santo. Amén. Y el Señor quiere que recordemos eso, que dejemos esas pequeñeces que causan división entre la congregación, sino que nos mantengamos unidos, perseverando unidos. Esta es la unidad espiritual, no necesariamente una unidad estructural, como hace un momento explicaba, por la denominación, por lo que los define, por sus características, no necesariamente una unidad estructural o de cierta denominación, ya que el compañerismo de la iglesia en los creyentes judíos y gentiles
no fueron unidos únicamente a una lista de miembros, involucraba su unión con Cristo por medio de la fe y su unión el uno con el otro como compañeros, miembros de su cuerpo. Esto lo dijo el comentarista llamado Bruce. Hermanos, es necesario que nosotros podamos comprender que no habla de la unidad cuando venimos a formar parte a la misma lista de miembros, sino habla de la unidad que tenemos en Cristo Jesús, que tenemos la misma fe. Al venir a creer en Cristo Jesús, recibimos esta misma unidad. Amén. Dice este comentarista acerca de perfectamente unidos. Una palabra médica, fíjense esto, me llamó la atención y por eso lo quise colocar aquí. Una palabra médica usada para soldar huesos que se han fracturado o unir articulaciones que se dislocaron. La desunión no es natural y debe curarse. ¿Sí entiende esto? Cuando se refiere a la palabra perfectamente unidos, pone como ejemplo que el sentido de esta palabra es una palabra médica usada para cuando van a unir huesos que han sido quebrados. O dice para unir articulaciones, como un tendón con otro, una coyuntura con otra, pero que eso no es natural. Es decir, esa desunión no debería de existir. Y entonces dice, tienen que ser perfectamente unidos, porque esta es la forma que debe de sobrevivir, de vivir, de existir, solamente de esta forma. Así que quiere decir que esa desunión no es natural. Lo natural es que esté unido. Un hueso quebrado no es lo natural, ¿verdad? Lo natural es que ese hueso esté bien para poder funcionar. O cualquier otra articulación, tendones, nervios, lo que sea. No es natural que estén rotos, quebrados, craqueados. Lo natural es que estén unidos, pegados, para que puedan funcionar. Hermanos, y cuando pensamos en partes del cuerpo, ¿verdad que en la Escritura habla también acerca de la unidad de los miembros del cuerpo? Y no voy a entrar ahí porque eso podría ser otra predicación, otro tema. Pero hermanos, la palabra nos enseña en todas partes que tú y yo como creyentes debemos buscar desesperadamente la unidad. Amén. No se preocupe, ya vamos a terminar. Dice, ¿qué nos dice la palabra? Hacer para mantener la unidad. Vamos a Romanos 12 y vamos a leer del 16 al 18. Romanos 12, 16 al 18. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Ya hace hambre, ¿verdad? Está Romanos. Dígame si ya tiene su lectura. Ok, Romanos 12 y vamos a leer del verso 16 al 18. Dice así. Dice, unánimes entre vosotros. Miren lo que no debe de existir para que pueda haber unanimidad o unidad. Dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Así que si nosotros queremos buscar la unidad, dice aquí, para que estén unánimes entre ustedes, dice que no hagamos estas cosas. Y esto nos va a ayudar a que podamos permanecer en la unidad, unidos. Amén. Pero a veces recibimos una acción y decimos, no, yo también le voy a hacer lo mismo. ¿Eso produce unidad? No, aquí nos está enseñando que no.
Dice que sino asociados con los humildes. ¿Sabe que yo estaba leyendo un poquito acerca de la humildad? ¿De qué cosa es ser humilde? Una persona humilde. Dice que es aquel que tiene la capacidad, tiene el poder o el derecho, fíjense bien, de hacerle a alguien o darle lo que merece, en otras palabras. Que tiene el derecho, el poder, la capacidad para hacer a alguien lo que se merece, darle a alguien lo que se merece, pero que es capaz de no hacerlo. Decide no hacerlo. A esa persona se le llama humilde. Nunca había yo encontrado una definición así acerca de la humildad. Y yo me quedé así, lo volví a leer, dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que humilde es tener la capacidad de hacerle pagar a alguien lo que se merece? Eso no es humilde. Pero cuando lo volví a leer y bajé más abajo, decía, pero que decide no hacerlo. Es decir, podría. Y a veces nos sentimos hasta con derecho. No, yo creo que yo tengo todo el derecho porque me hizo, me dijo, me causó tal problema, me hizo tal daño. Yo tengo todo el derecho. Pero la persona decide no hacerlo. Así que dice entonces que debemos de asociarnos con los humildes, que no seamos sabios en vuestra propia opinión, que no le paguemos a nadie mal por mal. Hermanos, a veces esto es difícil, ¿verdad? Hay gente que de hecho tienen sus lemas, ¿verdad? O yo no sé cómo llamarlos. Dicen, no, a mí me hacen una y yo les hago. Me hacen una y yo les hago dos. Hace muchos años, hermanos, yo tenía un lema. Hace muchos años. Gracias a Dios, eso fue ya quebrado y destruido. Pero mi frase no era me haces una y te hago dos. Yo solamente decía, eso está tomado en cuenta. Con eso yo ya estaba anotándolo en mi libreta. Y no lo olvidaba, pasar el tiempo que pasara. Se llegaba el momento y cuando se llegaba el momento, le decía a la persona, te dije que estaba tomado en cuenta. Ahí está, eso es. Eso era por lo que yo había tomado en cuenta aquello que me hiciste. Qué triste, hermanos, cuando eso existe en el corazón de uno. Es triste y no hay paz. Una vez uno hace eso, no hay paz. No disfrutas la victoria. La venganza nunca es agradable. Es todo lo opuesto. Trae destrucción, trae amargura. Así que la palabra nos enseña que no hagamos eso, que no paguemos mal por mal, porque eso en lugar de traer unidad, va a traer división, va a traer contiendas, se va a acabar la unidad y el enemigo estará levantando banderas de victoria cada vez. Eso es lo que quería lograr, que no haya unidad en la iglesia. Pero el Señor Jesucristo hoy nos recuerda, busquen la unidad. Él dijo, Padre, que ellos sean unidos en una perfecta unidad, así como tú y yo somos uno. Amén. Así que cuando presentemos ciertas circunstancias que nos recuerdan que eso no nos va a llevar a la unidad, acuérdese qué dijo el Señor Jesucristo, qué nos enseña el apóstol Pablo, que debemos de procurar, debemos de buscar. ¿Qué fueron los sinónimos que encontramos ahorita? Las diferentes revisiones. Procurar, apresurándonos, desear, buscar. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos de hacer, buscar la unidad. Significa unidad de espíritu, unidad de corazón, unidad de propósito y unidad de destino. ¿Cuál es el destino que tú y yo buscamos? ¿Cuál es el destino que tú y yo buscamos? Vida eterna, estar con Cristo, encontrarnos con Cristo y estar con Él por toda la eternidad. Ese es el destino que buscamos todos. Entonces, que esto sea la unidad, el mismo espíritu, hermanos, unidad en el corazón, unidad por lo que amamos,
Si tú amas a Cristo, yo amo a Cristo, entonces eso nos debe de unir. Amén. Sin importar todas las diferencias de nuestros caracteres. Qué difícil es amar al gruñón. Ay, ay, ay. A veces pienso en mi carácter y ay, de lo que me tienen que aguantar los demás. Porque, hermanos, de verdad, lo digo en serio. Desde que era niña, mi madre constantemente me recordaba de mi carácter. Y comparado con los demás, siempre era comparada. Mi carácter era pésimo, terrible. Bueno, quizás todavía lo es porque el Señor todavía sigue trabajando en mí. ¿Hasta cuándo el Señor va a dejar de trabajar en nosotros? Hasta que Él nos dé un cuerpo, dice, ¿cómo? Glorificado. Y vamos a ser transformados totalmente. Mientras tanto, cada uno de nosotros seguimos siendo moldeados y estamos en el proceso de esa renovación, transformación, que nos parezcamos más ¿a quién? Al carácter de Cristo. Así que, hermanos, así como yo tengo que aguantar y soportar a cada uno de ustedes tienen que aguantar y soportarme a mí, porque todavía no hemos llegado a esa perfección en donde Cristo nos quiere. Y yo mencionaba hace un tiempo atrás, escuché a un predicador que nos visitó allá en Puerto del Cielo, vino de México, y me quedó tan grabada esa anécdota que él hablaba, de que las piedras del río, hermanos, vienen rodando de largas distancias, desde donde nazca un río hasta donde viene y desemboca. Esas piedras que vienen rodando, cuando empezaron a rodar, no eran lisas. Eran rasposas, rústicas, pero en el camino que venían rodando y se vienen golpeando unas con otras, se van alisando. Y cuando nosotros venimos acá en ciertas áreas del río, ¡wow! Este río tiene piedras bien bonitas, hasta con formas, con figuras. Mira, esto tiene tal forma, y lisitas, negritas, grisecitas, blancas, rositas, azul, de todos los colores. Pero esas piedras pasaron por tal proceso, en tanta distancia, aguantando los golpes de una y de otra roca. Y él decía, tú y yo somos esas piedras que venimos siendo moldeadas. Y oye, cuando sientas el choque de tu hermanita, ¡ay! Me está alisando, digas. Qué bonito, ¿verdad? Pero cuando sentimos el golpe, ¡ay! ¿Qué decimos? Y se nos olvida que somos llamados a la unidad, pero a la perfecta unidad. Así que es parte del proceso, perdón hermanos, es parte del proceso este roce que hay. Es parte de cómo el Señor nos está moldeando y tratando con uno y con otro. A este le estoy enseñando la paciencia, a este le estoy enseñando el dominio propio, a este le estoy enseñando que aprenda a callarse, al otro le estoy enseñando que aprenda a perdonar, al otro le estoy a cada uno. Nos está moldeando y vamos siendo alisados, quitando lo rústico. Es más, a veces decide subirnos a la rueda y decir, ay, no me gustas. Te voy a quitar todo esto rasposo que tienes. Y cuando nos empieza a arrancar esas cosas, cuénteme cómo se siente. Cuénteme su testimonio, porque seguro que va a ser bien glorioso. Sí, va a haber lágrimas, pero el resultado, hermanos, es maravilloso. Cuando Él te baja de la rueda, estoy hablando de la rueda del alfarero, cuando Él terminó su obra, dice, ahora me gustas. Te quité esas rocas que estaban raspando y golpeando y lastimando. Amén. Hermanos, yo creo que ya me estoy tomando mucho tiempo. Solo voy a leer esto rapidito y esto ya termino, ¿ok? I promise, les prometo. Dice, desarrollando la unidad como iglesia. Primero hablamos de estas cosas que vamos a esforzarnos por individualmente como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora como iglesia, ¿cómo podemos aportar para que
para que podamos seguir creciendo en esa unidad en Cristo. Número 1, un equipo de liderazgo, por eso dije que es en general como iglesia, un equipo de liderazgo comprometido a practicar la unidad al discutir temas importantes y tomar decisiones para el rebaño. Ministerios de predicación y enseñanza que exhorten fielmente a los miembros individuales a ser como Cristo. Pero a veces no nos gustan las exhortaciones. Ay, el pastor habló muy fuerte hoy. Hermanos, pero es necesario para que la iglesia sea edificada, enseñada, instruida y que siga creciendo y permaneciendo en la unidad. Es necesario también esta parte. Número 3, unificar a la congregación bajo el liderazgo de Cristo, no el liderazgo de una persona que es que yo pienso, yo quiero, debería, sino pensar siempre en el liderazgo de Cristo y su llamado, es decir, su propósito para la iglesia. Amén. Y terminamos aquí. ¿Cuál es la responsabilidad tuya como creyente para aportar a esta perfecta unidad en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tú hoy te vas a llevar para aportar a la unidad perfecta a la que Cristo nos llama? De las cosas que hablamos, no solamente que nos vamos a soportar unos a otros y amarnos unos a otros y perdonándonos unos a otros y también intercediendo unos a otros, pero nos vamos a esforzar con ese sentido de solícitos en la unidad y con el sentido y el concepto que entendimos acerca de buscar la unidad, entendiendo que la unidad solamente la vamos a tener en Cristo Jesús, manteniendo en nosotros la misma fe, el mismo espíritu, el mismo Dios, la misma esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? El mismo destino hacia donde vamos. Amén. Póngase en pie, hermano. Póngase en pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra.